edificio, más de 70 haitianos escondiéndose. Lo que pasa es que nosotros estábamos montando un operativo con inteligencia, con el coronel Pérez Valdera y el de migración. Y muy pronto, porque no vamos a dar fecha ni hora, pero cuando ustedes menos lo esperan, aquí no se va a poder mover una mosca. Ni un haitiano se nos va a poder escapar. Porque nosotros hicimos un levantamiento. Callejón por callejón. ¿A dónde conduce? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde se nos escapa? No hay forma, no hay manera como escaparse. No lo creo. Y con una comunidad apoderada, como estamos aquí en el barrio San José de la Mina, porque aquí solamente estoy dando la cara yo, pero detrás de mí hay 500 hombres valientes, dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Al Estado Dominicano se le dio un plazo de 48 horas para que actuara. Y ustedes dirán, se venció el plazo de las 48 horas. Tienen razón, el plazo se venció, pero nosotros tenemos que dejarlo llevar de las autoridades y estando todos unidos, podemos hacer un tremendo operativo, como lo vamos a hacer en esta vuelta que se aproxima, cuando ustedes menos lo esperan. Quizás en un mes, 2 meses, 4 meses, pero cuando menos lo esperan, van a tener la paz y la tranquilidad por la cual este callejón, este peatón, tanto que yo lo he caminado, que ustedes saben que siempre vivía lleno de haitianos. No importaba que uno le hablara a ellos, se reunían en un grupo de 10 y le cortaban los ojos a uno y se ponían a guapar a vez de guapo. Hoy en día, como lo pueden apreciar en la cámara que estamos transmitiendo en vivo, no es posible, porque lo estamos enfrentando en cualquier terreno, en cualquier territorio, y donde ellos quieran lo vamos a enfrentar. ¡Dios, patria y libertad! ¡Dios, patria, libertad! Yo soy dominicano y me duele mi país. Me duele mi país. Y estoy enfrente de esto. No culpan a más nadie. Y lo que pasó anoche, nosotros no estamos trabajando de esa manera. Que un grupo de la comunidad se desesperaron y empezaron a andar casa por casa. Esta no es la forma de hacerlo. Ya nos reunimos con ellos, hablamos con ellos, lo entendieron. Nosotros no podemos poner nuestra patria y nuestra comunidad en peligro. Los haitianos lo van a degollar todos ustedes. Nosotros en el operativo recogimos 58 cuchillos bien afilados que se lleva tus huesos de la primera estocada, ese pendejo. No le quiero meter miedo, le quiero abrir los ojos a mi mierda. Dejen de estar escondiendo haitianos y avisándole de que se esconden, que se está haciendo un operativo. No sean estúpidos, están afilando cuchillos para su garganta. Si siguen actuando de esa manera. Esa no es la manera. Si a usted no le duele su país, pues le invito a que nos siguen. Compartan la campanita y denle a competir para que todo el mundo vea este mensaje. Pero todo bien tranquilo. Dile dónde estamos. Nosotros estamos en Santiago, San José de la Mina. en el sector barrio San José de la Mina. Para los que se conectaron a última hora, aquí en el barrio San José de la Mina está operando la banda más peligrosa del país completo. Porque ellos están operando desde Haití y los haitianos aquí, con un representante en la cabeza que representa los diferentes sectores. San José de la Mina, Barrio Obrero, San Marrilla, El Primaveral, Barrio Lindo. Escuchen este mensaje. Sáquenlo.